Bueno, vamos a dar inicio a nuestra charla. Vamos a empezar con la doctora Erika González, es médico y cirujana de la Universidad Francisco Marroquín, máster en cuidado paliativo en la Universidad Europea Miguel de Cervantes en España. Doctora González, por favor, es un gusto que nos está acompañando el día de hoy para que pueda empezar con su charla. Muchas gracias, doctora. Pues procedemos a la charla. Eh, Ahorita coloco la presentación. Bueno, esta charla se basa en los cuidados paliativos y más que todo en los aspectos generales y luego en el manejo del dolor, ¿verdad? El tratamiento del manejo del dolor. Eh, Iniciemos por definir qué son los cuidados paliativos. Según la Organización Mundial de Salud, los cuidados paliativos son aquellos cuidados que mejoran la calidad de vida de los pacientes y de las familias. Se enfrentan con enfermedades, de los pacientes que se enfrentan con enfermedades amenazantes para la vida, mitigan el dolor y otros síntomas que a la vez van a proporcionar un apoyo espiritual y psicológico, esto desde el momento del diagnóstico hasta el final de la vida y durante el duelo de los familiares. Anteriormente se consideraban los cuidados paliativos como unos cuidados que se daban únicamente en la fase final, ¿verdad?, de las enfermedades terminales. Ahora se ha visto que si se aborda desde el momento del diagnóstico, los pacientes tienen mejor calidad de vida por un tiempo más prolongado y están más cómodos, ¿verdad? Entonces, al mismo tiempo, la ayuda a la familia ha sido muy importante, por lo que ahora se abordan antes. Según la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, igual describen los cuidados paliativos como un tipo especial de cuidados que son diseñados para proporcionar bienestar, confort, soporte a los pacientes y a las familias en las fases finales de una enfermedad terminal. Esto solo intenta presentar y apoyarlos con conocimientos especializados de cuidados médicos, psicológicos, soporte emocional y espiritual. Y ellos hacen mucha énfasis en el ambiente y en el hogar y la familia, que han sido muy importantes en la evolución de estos pacientes. Los cuidados paliativos básicamente se basan en aliviar el dolor y otros síntomas que son angustiantes para el paciente y los familiares. Afirman la vida y consideran la muerte como un proceso completamente normal. En ningún momento intentan acelerar la muerte ni retrasarla. Integran los aspectos psicológicos y espirituales que tenga el paciente individual. Ofrecen un sistema de apoyo para que los pacientes puedan vivir tan activamente como ellos deseen y como les sea posible hasta su muerte. Ofrecen también un sistema de apoyo para la familia durante la enfermedad del paciente, ya que ellos son el soporte principal de los pacientes y son muy importantes, como ya mencionaba, en la evolución, ¿verdad?, que tengan estos pacientes. Van a utilizar un enfoque de equipo que tiene que responder a necesidades de los pacientes y sus familias. Mejoran la calidad de vida, como ya mencionado, y esto puede influir positivamente también en el curso de la enfermedad. Siempre ahora se inicia una fase inicial de la enfermedad junto con los tratamientos que puedan prolongar la vida, ya sea quimioterapia, radioterapias, y al mismo tiempo se pueden utilizar tratamientos que son para mejorar la calidad de vida, ya sean cirugías, otro tipo de tratamientos que consideren pertinentes los médicos. Los objetivos los podemos clasificar como el principal, el alivio del sufrimiento del paciente. Alcanza y mantiene un nivel óptimo del control del dolor, tema que se va a abordar en Coincidente, y tratamiento de otros síntomas. Va a integrar, ya lo he mencionado varias veces, pero es muy importante, los aspectos psicológicos y espirituales de cada paciente, ya que el humano no es únicamente un ente biológico y el cuidado físico no es suficiente en sí. Se ha visto que tratar a los pacientes por el lado espiritual y psicológico ayuda mucho a la calidad de vida. También ofrece un sistema de apoyo para los pacientes que puedan vivir activamente. Y asimismo, los pacientes son los que establecen el objetivo de los cuidados paliativos para ellos, qué es lo que ellos necesitan, qué es lo que ellos sienten que es necesario, ¿verdad?
El profesional de la salud lo único que debe hacer pues en cuidados paliativos es capacitar a los cuidadores y atender sus necesidades con el objetivo identificado por el paciente. Em, Mejorar la calidad de vida es un concepto que solo puede ser definido por la persona enferma y que se va a poder modificar con el curso de la enfermedad y con el tiempo, ¿verdad? Ellos pueden decidir en qué momento pueden cambiar sus necesidades. Asimismo, hay que ayudar a la familia, ya que ellos son los que se ocupan principalmente de los pacientes, especialmente en Guatemala. A los pacientes les gusta quedarse en casa y son los familiares los que cargan con esta responsabilidad del cuidado y todo el peso psicológico y emocional que esto requiere, ¿verdad? Para definir y que estemos claros de qué es un paciente en una fase terminal, se han descrito unos criterios diagnósticos para clasificar y pues es la presencia de una enfermedad avanzada, progresiva e incurable. Pues en este caso estamos abordando en el ámbito oncológico. Es una falta en la posibilidad de la respuesta al tratamiento específico cuando ya el tratamiento no hace efecto. Una presencia de numerosos síntomas que son intensos, molestos para el paciente, cambiantes, y que tenga un pronóstico de vida inferior a los 6 meses. Es importante mencionar que el pronóstico de vida lo da el médico oncólogo o el médico encargado de cabecera, que puede dar un estimado de tiempo, sin embargo nunca es exacto ya que cada paciente responde diferente a los tratamientos y asimismo hay distintos tipos de cáncer que tienen una distinta evolución. Los cuidados paliativos, como ya han visto en el video, ¿verdad? Es una atención multidisciplinar. Se trabaja con profesionales de distintas formaciones que van a operar en conjunto con un objetivo común. Y el equipo de los cuidados paliativos está conformado por médicos, enfermeras, psicólogos, pueden ser nutricionistas o nutriólogos, trabajadores sociales, auxiliares de enfermería y administrativos. En diversos casos se puede incluir otros integrantes que desee el paciente, como lo sería algún guía espiritual o alguna otra forma de soporte que ellos creen importante en sus vidas. También es importante reconocer que la atención debe ser integral e individualizada. Siempre se abordan los pacientes de una manera distinta porque cada paciente es distinto en su manera de pensar y de ver la vida, ¿verdad? El paciente y la familia son una unidad a tratar. No se puede dejar por un lado a la familia, ya que ellos son el núcleo fundamental de todo el apoyo del enfermo y son los que sufren bastante al lado de los enfermos. Se debe promover de igual manera la autonomía y la dignidad del enfermo. Tiene que ser el paciente el que toma las decisiones. Se le ofrecen cualquier método de terapéutico, comodidad, y el paciente es el que decide si él lo toma o no. De igual manera, si el paciente quisiera no decidir sobre las decisiones importantes, puede él asignar y decidir quién es la persona encargada que va a tomar las decisiones por él, ya sea cuando, en el momento, aunque él esté lúcido, o más adelante en la enfermedad, cuando él ya no pueda decidir por sí mismo. El ambiente, como menciona el SECPAL, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, es de suma importancia, ya que una atmósfera de respeto, confort, soporte y comunicación, una comunicación clara entre el equipo de cuidados paliativos, los familiares, el paciente, influyen mucho en el control de síntomas y en la evolución del paciente. Algunos síntomas asociados que se pueden presentar y que se manejan por los cuidados paliativos. Son muy importantes detectarlos a tiempo para tratarlos, evitar complicaciones y tener una mejor calidad de vida para los pacientes. Los síntomas generales y más conocidos, ¿verdad? Se pueden dar ya sea por el cáncer en sí o también se puede dar por tratamientos que han llevado, quimioterapia, radioterapia, cirugías, pueden causar estos síntomas. Son gastrointestinales, la náusea, los vómitos, obstrucción intestinal, alguna dificultad para tragar, estreñimientos, diarreas, problemas bucales como la resequedad bucal, o si el paciente ya está muy inmunosupreso, podemos ver candidiasis bucales, que son un tipo de hongo, así como sangrados gastrointestinales. En respiratorios vemos muchísimo
la disnea, la tos y el hipo, que son síntomas muy molestos para el paciente, que causan mucha ansiedad. En el área psicológica vemos la ansiedad, las crisis de angustia, depresiones, trastornos del sueño. También se presentan síntomas neurológicos como lo es el delirium. El paciente está confundido, tiene sus emociones están mezcladas, no saben con claridad, ¿verdad?, en dónde están, pueden haber alucinaciones. Asimismo, espasticidad de los músculos, temblores, pueden haber deterioros de la comunicación física, no solo psicológica, y pues una crisis convulsiva puede dar también en algún momento. En los síntomas dermatológicos podemos ver también úlceras que ya sean tumorales por el cáncer en sí, o alguna úlcera por postración, cuando el paciente pasa mucho tiempo acostado, sentado y tiene poca movilidad. Por presión salen úlceras que son muy dolorosas y muy molestas para los pacientes, por lo que deben ser tratadas para evitar infecciones también. La picazón del cuerpo, edema, que es inflamación de los miembros, ya sea piernas, brazos, puede ser por también bloqueos de algún ganglio, pues por el cáncer o por tratamientos, ¿verdad? El genitourinario, lo que más se ve son las incontinencias urinarias. Y en sistémicos vemos muchas anemias y fiebres que son molestos para los pacientes. Menciono estos síntomas para ver la importancia de que se deben tratar, así como lo es de importante el dolor, también es importante conocer los otros síntomas para la comodidad del paciente y que pueda vivir lo más tranquilo posible hasta el final. En cuanto a la trayectoria final de la vida de los pacientes oncológicos, es importante conocerla, ya que el deterioro funcional, saber en qué momento va a llegar, ayuda para realizar una planificación de las necesidades del paciente en todas las esferas, para el paciente y para la familia, que estén preparados, poder cerrar círculos, pues llegar a una paz de todos, ¿verdad? Para poder llegar al final. El cáncer puede afectar en la totalidad un organismo o puede ser pues, más específica para otros órganos. Sin embargo, por esto la sintomatología va a ser muy variada, así como lo que sería la trayectoria, ¿verdad? Pueden variar mucho, depende del tipo de cáncer y el tratamiento que han llevado. El pronóstico, como había mencionado, que lo determina el médico oncólogo o el médico de cabecera, depende mucho del tipo de tumor, respuesta al tratamiento que haya tenido, cualquier comorbilidad, cualquier enfermedad asociada a otras enfermedades que presente el paciente no relacionadas con el cáncer, que pueden impedir de que se hagan ciertos tratamientos, como lo sería una cirugía radical o las quimioterapias o radioterapias, y también depende mucho de la extensión del cáncer. Los pacientes oncológicos usualmente inician su declive en la fase final de la enfermedad y esto es cuando ya no existe una respuesta al tratamiento. Y se ha visto que la discapacidad de los pacientes es mayor aproximadamente unos 3 meses antes de la muerte. Muchas gracias. Continuamos. La doctora Cáceres. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por su excelente participación. Si quieren, vamos a dejar con el doctor Bernardo, que también tiene una presentación. Muchas gracias, doctora. Como parte del equipo multidisciplinario, a nosotros también los médicos especialistas en dolor formamos parte, como ya mencionaron en la charla. Vamos a enfocarnos un poquito ahora en el tratamiento de dolor en el paciente oncológico. Esto es básicamente lo que queremos enfocar acá. Yo les pongo un rompecabezas porque al final el dolor es un rompecabezas y tal cual así lo debemos de ver.
Un rompecabezas hecho por un camino realmente que pareciera no tener fin. Cada vez los estudios se acercan más a los conocimientos necesarios para mejorar los tratamientos para el dolor. Hago mucho énfasis en esto porque el dolor realmente en la actualidad ya es visto como algo que puede ser controlado. No hay, les podría decir, casi no hay excusa para que no se controle. Este año, la IASP, que es la Sociedad para el Estudio del Dolor, Internacional para el Estudio del Dolor, nombró este año como el año para la prevención del dolor. El dolor oncológico tuvo su momento en el año 2008. Vamos a empezar por definir lo que es el dolor, porque al final esto va a ser lo más importante. Siempre la EASP lo define como una experiencia sensorial emocional desagradable asociada o similar a la asociada con daño tisular real o potencial. Esta es una definición pues, que pues, a ustedes les parecerá un poquito abstracta, sin embargo, aplica a todos los campos que la doctora González en su charla anterior también mencionó. Ustedes pueden ver ahí desde casi todos los campos, y enfocado en esto tenemos que los médicos ir viendo al paciente de una manera un poquito más general y global para poder tratar el dolor. Ahora, ¿por qué nos vamos a enfocar nosotros más en el dolor? De todos los síntomas que presenta un paciente, en este caso oncológico, el dolor es de los síntomas o sería el síntoma que más va a predominar en la mayor parte de las veces. Entonces, eso obviamente pues nos lleva a ponerle mucha atención. Generalmente el dolor perdón. Generalmente el dolor perdón, que ya no me quiso correr esto así, pero ahorita vamos a verlo. El dolor generalmente es una expresión de alarma. La mayoría de las personas vamos nosotros a acudir al médico porque tenemos dolor. Entonces el dolor es uno de los primeros síntomas que vamos a tener a veces en estas enfermedades. Para fines prácticos, realmente el tema de dolor es muy extenso. Para fines prácticos yo voy a tratar de resumirles porque tal vez me gustaría que se llevaran el mensaje en esta charla, tanto pacientes como familiares, personas que tienen que ver con este tipo de pacientes, es que comprendan el dolor, porque ese va a ser principalmente el éxito del tratamiento. Dentro del dolor tenemos un dolor agudo, un dolor crónico. Estamos enfocados y en el paciente oncológico puede haber tanto un dolor crónico como un dolor agudo, pero generalmente va a predominar un tipo de dolor que se llama dolor nociceptivo, un tipo de dolor que se llama dolor neuropático. El dolor neuropático, que probablemente es uno de los tipos de dolor más difíciles en la actualidad de tratar y de entender, más complejos tal vez, pero no imposible tampoco de tratarlo. Cada vez hay más medicamentos y más conocimientos para tratarlo adecuadamente. Cuando el dolor nociceptivo y el dolor neuropático se entrelazan, se conoce como un dolor mixto. Y ahí empieza un poquito la complejidad del asunto, y por eso es que es bien importante que logremos entender bien el dolor para poder diferenciarlo, que esa va a ser la base del tratamiento. Sin embargo, esto se complica un poquito más porque resulta que el dolor nociceptivo se divide en dolor visceral, que tal cual su nombre lo dice, pues es un dolor de las vísceras de cualquier órgano, en el tórax, en la cabeza, en el abdomen, y se divide también en un dolor somático. El dolor somático pues es el dolor que tenemos generalmente en las articulaciones, músculos y huesos, y que también en el dolor oncológico está presente. Y este que es un concepto que también es importante que lo entendamos y que lo tengamos presente, que es el dolor irruptivo.
El dolor irruptivo es un dolor que se presenta de manera espontánea durante algún tiempo y estos picos que ustedes ven ahí, ese es el dolor irruptivo. Se puede presentar con un horario específico o sin horario específico. Generalmente está asociado a un movimiento o a un cambio de posición o a alguna otra situación que el paciente debe tratar de identificar bien. Generalmente este dolor irruptivo se conoce así porque nosotros tenemos un control del dolor base, digamos, ya con medicamentos o es muy poco el dolor o no tenemos dolor y de repente se presenta este cuadro. Por ejemplo, podría ser incluso un dolor eruptivo, podría ser, por ejemplo, un cólico, que de repente se puede presentar en algún momento. O me cambio de posición y tengo un dolor que súbitamente me sube. Ese es el tipo de dolor irruptivo. Para ir armando un poquito nuestro rompecabezas, vamos a la parte de evaluación ahí. Y nosotros necesitamos medidas objetivas para medir el dolor. Cuando ustedes asisten a la clínica del dolor, generalmente se les van a pasar un montón de cuestionarios donde van a ustedes a tener una serie de preguntas que van a complementar todo este diagnóstico que nosotros vamos a hacer. Y nosotros usamos esta escala, que seguramente para la mayoría es conocida, que es una escala visual numérica que va de 0 al 10, que nos permite ser objetivos y entender un poquito más lo que el paciente está sintiendo. Un 0 que es ausencia de dolor, un 10 que es un dolor severo, un 5 que podemos casi decir que es un dolor intermedio. Pero de una manera nos permite tanto hacer el diagnóstico de la intensidad de dolor inicial, posteriormente ir evaluando incluso cómo va el tratamiento. Si el paciente va bajando en su escala de dolor, también le permite a él tener una objetividad y poderse expresar mejor para poder, en general, hacerse entender un poquito mejor. Porque si nosotros regresamos a la gráfica anterior, cuando es un dolor mixto, realmente es un dolor, es casi imposible lograr describirlo. Por eso es que es bien importante que logremos distinguir los tipos de dolor que tenemos. El origen del dolor, en el caso del dolor oncológico, pues es múltiple, ¿verdad? Por invasión tumoral a nivel óseo, desde causado por los mismos tratamientos, cirugía, la quimioterapia, la radioterapia, por enfermedades coexistentes, pacientes que ya pueden tener una enfermedad de base, artritis, o pueden tener alguna otra enfermedad que ha implicado que ellos vengan arrastrando un dolor de tipo crónico antes de haber iniciado con el proceso de enfermedad oncológica. Todo esto nos lleva a armar un poquito más nuestro rompecabezas para ir acercándonos más a un tratamiento adecuado y enfocarnos en lo que es ya más que todo el tratamiento. El tratamiento, básicamente, para facilitarlo, más o menos en 1984, la Organización Mundial de la Salud propuso lo que se conocía como una escalera analgésica, que consistía en 3 escalones. Cada escalón iba dando una idea al personal de salud, la intensidad del dolor, la persistencia del dolor, y eso ayudaba un poquito a manejar qué medicamentos iban a utilizar, si se iba a utilizar un antiinflamatorio no esteroideo, en qué momento íbamos a pasar a utilizar un opioide débil, y en qué momento íbamos a pasar a utilizar un opioide potente. Sin embargo, con el pasar del tiempo, esto ha ido evolucionando y se empezó a hablar de un ascensor, también analgésico, por la siguiente situación. Resulta que de todos los pacientes con dolor, el dolor oncológico se empezó a ver que tenía una forma muy especial de ser. Y la razón es que si ustedes ven en la gráfica donde dice paciente oncológico, se pierde el escalón, porque de repente el paciente puede sentir un dolor muy fuerte, distinto desde el inicio, y entonces no se puede llevar ningún tratamiento escalonado. Entonces se sale totalmente de este tratamiento y se le empezó a llamar ascensor, y eso hizo que se evolucionara digamos, la escalera para un mejor entendimiento y que la escalera se evolucionara realmente a 4.
a 4 niveles. Entonces se le llamaba un ascensor donde el botón verde era el primer nivel y el botón rojo el cuarto nivel. El escalón número 4 en la escalera analgésica ya se agregaron lo que eran los métodos invasivos. Eso es ya otro tipo de medicina realmente para lograr aliviar el dolor que muchas veces los opioides no pueden aliviar del todo, o sencillamente para evitar algunos de los efectos secundarios marcados de los opioides se hace. Parte del tratamiento también es importante que nosotros pongamos objetivos. Sin objetivos no vamos a llegar a ningún lado, y en el paciente oncológico es bien importante tener los objetivos. Esto es, generalmente, garantizarle un descanso nocturno, eliminar la presencia del dolor durante el día para que tengan al menos un día y una actividad bastante normal. Y los objetivos secundarios, pues más que todo van a considerar en ir viendo lo que se hizo en la exposición anterior, viendo los otros síntomas que puedan estar presentando, ya sea propios de su enfermedad o las consecuencias que muchos de estos medicamentos que se utilizan para aliviar el dolor, pues pueden presentar sus efectos secundarios. Esto es lo que tenemos que tener bien claro. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Realmente lo vamos a lograr de una manera muy ordenada, y esto es bien importante cuando nosotros empezamos a tratar el dolor, hacerle énfasis al paciente, a la familia y a todo el que esté involucrado con el manejo. Porque esto va a terminar de armar nuestro rompecabezas de una manera completa y, aunque no lo crean, va a ser parte del éxito en el tratamiento del dolor. Y el primer paso es el reloj en mano. ¿Y esto por qué? Porque el dolor es necio, y el dolor generalmente, y muchas veces ustedes se darán cuenta, tiene horario. Entonces hay que respetar ese horario, y las medicinas se dan en base a eso. Entonces, si un medicamento se deja cada 8 horas, debe de tomarse cada 8 horas. Si un medicamento se deja cada 6 horas, debe tomarse cada 6 horas. Y esto con la finalidad de que, aunque no haya dolor, siempre se dé el medicamento. Porque si el medicamento se deja de dar, el dolor de todos modos puede aparecer a la 5ª o 6ª hora. Entonces, ya una vez instalado el dolor nuevamente, es como empezar de cero, y puede volver a costar volver a controlar el dolor. Entonces, el primer paso para tener bien claro este manejo es tener el relojito en mano y dar el medicamento puntual. El segundo paso es la vía de administración. La vía óptima de administración, generalmente en los primeros momentos pues se presenta y uno prefiere la vía oral. Generalmente el 80-90% de los pacientes lo va a tolerar muy bien. Más adelante vamos a ver las otras opciones que tenemos, pero como se mencionó en la charla anterior, generalmente debemos de personalizar el tratamiento para el paciente, y ese es el objetivo. No solo en todo el cuidado paliativo general, sino que también en el cuidado del dolor. Y esto es la vía óptima de administración para ese paciente. Si el paciente tiene algún problema por la vía oral, pues existen otras vías de administración, y se debe de encontrar la que para él sea la mejor. El tercer paso es individualizar la dosis. Cada persona, ya sea por causas genéticas, por algún tipo de metabolismo, puede tener más o menor chance de tener alguna situación adversa de algún medicamento. Entonces es preferible empezar con una dosis pequeña de algún medicamento e irla aumentando si esta no es efectiva, o dejarla ahí si esta pues ya presenta alguna situación de reacción adversa que el paciente no se siente cómodo. Entonces la dosis es totalmente distinta la mayor parte de las veces en los pacientes. De la teoría a la práctica, la verdad es que siempre va a haber mucha diferencia, y eso es lo que tenemos que tener en mente. Y el paso número 4, pues la terapia analgésica escalonada, que es la que vimos anteriormente, ¿verdad? Vamos a irlo haciendo poco a poco.
vamos a ir jugando, y por eso es la importancia de que una persona especializada pueda tener el discernimiento de decir, bueno, me voy a ir al escalón 4 ahorita y voy a bajar al escalón 2 después, o voy a empezar con el escalón 1 y vamos a ir después al escalón 3. Hay que saber bien cómo jugar eso precisamente para darle y optimizarle al paciente específicamente esa terapia, y que sea lo más específica y beneficiosa para él. Las vías de administración, como les mencioné, pues está la elección oral. Todos, la mayor parte de las veces, preferimos la vía oral. Luego vamos a tener alternativas como es las vías transmucosas o transdérmicas. En Guatemala pues se pueden utilizar la transdérmica. Tenemos medicamentos ya con opciones de diferentes miligramajes o dosificaciones para poder utilizarla. La vía subcutánea también se puede eventualmente preferir. Sin embargo, está también la vía intravenosa, y en la actualidad que pues los cuidados paliativos han mejorado, los cuidados en casa son más y mejor monitoreados por personal especializado. Entonces también eso nos permite muchas veces manejar la vía intravenosa, con lo cual a veces pues se están evitando demasiadas punciones los pacientes, ya sobre todo en fases cuando ya están muy debilitados y ya están en fases en que ya pues prácticamente no queremos causarles mucha incomodidad más de las que ya pueden tener. Dentro de las terapias a utilizar, pues podemos utilizar una serie de medicamentos que la mayoría de nosotros hemos escuchado, entre los antiinflamatorios no esteroideos, los medicamentos opioides, anticonvulsivantes, que son medicamentos que podemos utilizar también para manejar el dolor. Los antidepresivos, pues pueden tener una doble función, pero un grupo de los antidepresivos pues tienen un efecto analgésico, porque resulta que la vía del dolor y la vía de la emoción resulta que son iguales, casi están muy pegaditas. Entonces, la verdad es que se vio que utilizando algunos antidepresivos, a veces a dosis un poquito bajas, pues ayudaban también a controlar un poco el dolor. Los esteroides o corticosteroides, que también pueden ser utilizados, neurolépticos y ansiolíticos, y otros medicamentos que pueden ser utilizados. Entre estos yo les puedo mencionar también, por ejemplo, los que han tomado un poquito de auge ahora, como son los cannabinoides, que también pueden utilizarse para eventualmente coadyuvar y ayudar para el dolor. Entre esto, sí quiero hacer énfasis. Si ustedes regresan un poquito a las diapositivas anteriores, ustedes pueden recordarse de que los dolores pueden ser 2 o 3. Entonces, cada uno de estos medicamentos va a ser específico para un dolor. Quiere decir que va a ser una multiterapia. No vamos a poder controlar el dolor solo con un medicamento o con 2. A veces se necesitan hasta 3. Pero el objetivo es tratar de controlar el dolor total, ya sea irruptivo, el dolor neuropático o cualquiera de los dolores nociceptivos que nos puedan aparecer. Y tenemos otras terapias más avanzadas que ya son en el escalón o en el botón rojo del ascensor o en el cuarto escalón de la escalera, que son ya bloqueos específicos para nervios, donde se van a inyectar anestésicos locales o cualquier otro tipo de medicamentos, muchas veces para quemar el plexo y evitar así que haya mucho dolor. Podemos utilizar las radiofrecuencias, que también son ablaciones nerviosas. Prácticamente se quema y se corta el nervio sensitivo, y de esa manera podemos tener un mejor alivio. No usamos medicamento y podemos disminuir las dosis de otros medicamentos, y de esa manera, por ejemplo, aliviar un poquito el dolor visceral y solo preocuparnos por el dolor neuropático, por ejemplo, y entonces disminuimos la dosis de alguno de los medicamentos anteriores, y con ello probablemente tenemos menos efectos secundarios de esos medicamentos. Y en la actualidad, pues que también existen algunos aparatos ya más modernos que se conocen como neuroestimuladores implantables o bombas intratecales implantables, en donde se permanentemente, dependiendo también
mucho del tipo de dolor y enfermedad que tenga el paciente, pues se le puede dejar una bombita implantada o un estímulo eléctrico constante a través de una batería que también se implanta, pues para que le ayude a mejorar el dolor y esto a mejorar su calidad de vida. Y pues también el apoyo psicológico que definitivamente está dentro de la terapia, que es también parte importante, como también ya se había mencionado. Y dentro de otras consideraciones que yo quisiera también dejar énfasis es que el dolor oncológico no es estrictamente físico. Cecil Saunders es tal vez una de las pioneras, si no es que es la pionera de los cuidados paliativos de los años 50, y ella empezó a manejar este término de dolor total. Y esto, ella lo que lo enfocaba era precisamente que el dolor puede ser, como ya mencionaron en la charla anterior, causado por varios aspectos. Y esto también es importante que lo tomemos en consideración, no solo los médicos que vamos a tratar al paciente por el dolor o por otra causa o lo estamos tratando, sino que también la familia y que también el mismo paciente entienda esto, porque al final también le va a ayudar a él mismo a hacer algo para su tratamiento. Eso nosotros vemos y generalmente vemos a estos pacientes en unas 4 dimensiones, en 4 esferas: física, psicológica, la espiritual y la social. Y eso es lo que nos conforma el dolor total. Y entonces, basado en esto, nosotros, aparte de los medicamentos, podemos también tratar estos síntomas propios. Y esto también nos va a evitar, si logramos nosotros entender esto, pues estarles aumentando muchas veces medicamentos que solo van a hacer que el paciente esté en una situación tal vez peor y nosotros sencillamente podamos aliviarlo haciendo cualquier apoyo psicológico que ellos necesiten, porque resulta que hay factores que van a aumentar el umbral y la tolerancia al dolor. Y entre estos ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, descansar bien puede ser suficiente para que el paciente pues se sienta con menos dolor, que sea comprendido, que tenga una buena compañía, por ejemplo, que realice actividades recreativas, que tenga sus clases de relajación, que aprenda a relajarse, que se reduzca la ansiedad, aumento del ánimo, pensamientos positivos y no digamos los analgésicos. Todo eso nos va a ayudar a la tolerancia y a que nuestro umbral del dolor sea alto. Pero también lo opuesto disminuye el umbral y la tolerancia del dolor. Entonces, si estamos incómodos, si el paciente tiene insomnio, está cansado, está ansioso, obviamente tiene miedo, va a estar enojado, va a estar triste por cualquier situación, deprimido, aburrido porque no encuentra qué hacer, tiene un aislamiento mental, un bloqueo o se siente abandonado socialmente, todo eso va a llevar a que el dolor aumente en el paciente y muchas veces no es solo cuestión de darle medicina, analgesia, sino que es también parte de un soporte psicológico que podemos también nosotros brindarle. Y ya para finalizar, solo quisiera mencionarles rápidamente algunos síndromes que están acompañados muchas veces, que los vamos a ver con cierta frecuencia dependiendo del tipo de tumor que podamos tener, generalmente a nivel óseo, la afectación nerviosa o a nivel abdominal. Van a ser síndromes que nos van a dar mucho dolor y también la afectación de nervios periféricos, como se me había mencionado, nos van a dar un cierto tipo de dolor, tanto en poscirugías, tal vez de las más molestas, muchas veces son las mastectomías o las toracotomías en el tórax. Esas a veces dejan un poquito más de incomodidad que otras cirugías, ¿verdad? Las disecciones de cuello también a veces dan un poquito de molestia en el posoperatorio, un poco a largo plazo, ¿verdad? La pérdida de alguna extremidad también puede dejar dolor y tumores a nivel periférico, como se mencionó, a nivel de cráneo o como consecuencia muchas veces de las terapias, sobre todo de radiación, pues podemos tener algunos tipos de neuralgia tipo herpes o la inmunosupresión, pues nos puede llevar a desarrollar un herpes y dejarnos una
neuralgia postherpética, la cual debe ser reconocida pues, y tratada adecuadamente. Yo les agradezco la atención a la presentación. Yo creo que dejamos para dudas. Si alguien tuviera duda más específica, igual aquí les dejo mi correo electrónico para que puedan mandarlas si no hay alguna inquietud que no llegue a ser contestada. Doctora Cáceres. Sí, muchísimas gracias por las dos excelentes presentaciones. Sabemos que son temas sumamente importantes porque, como sabemos y a lo largo de todos nuestros webinars venimos mencionando que el manejo de un paciente oncológico es multidisciplinario, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender a incorporar todo lo que es cuidados paliativos de una manera temprana y no únicamente pues al final de la enfermedad, como se hace muchas veces ya cuando el paciente pues ya no tenemos, sale del tratamiento oncológico, pues es derivado a cuidados paliativos. Pero en estas charlas hemos aprendido que tenemos que incorporar esos cuidados desde forma temprana porque es como que les va mejor a los pacientes. Igual que pacientes con dolores, como el doctor dijo, son dolores que vienen por muchas causas, que necesitan no solo un medicamento, sino muchos medicamentos. Entonces sí necesitamos que alguien que sepa manejar estos medicamentos, sus interacciones, pues esté a cargo del paciente desde el inicio del tratamiento, que les mejora la calidad de vida, ¿verdad? Entonces, no sé, si alguien tiene alguna pregunta, por favor la puede ir escribiendo. Aquí preguntan qué opinión tienen sobre el uso de la marihuana y sus derivados, el CBD, y para manejo del dolor, la ansiedad de estos pacientes. Bueno, lo que podría mencionarles acerca de estos productos es que realmente en la actualidad se ha logrado manejar un poquito mejor este tema, en el sentido de que específicamente se ha logrado separar un poquito lo que es propiamente la marihuana y sus componentes, y entonces hay un componente específico, el cannabinol, que es el que se ha empezado a utilizar. Y realmente, pues, muchos pacientes hacen uso de ello. Sin embargo, hay estudios también en que, y como les mencioné, que por supuesto puede llegar a controlar muchas veces el dolor, pero es bien importante reconocer qué dolor va a controlar. Generalmente siempre va a haber una necesidad de utilizar algún coadyuvante analgésico de otra categoría para poder darle pues un beneficio mayor al paciente. Yo también pienso que es muy beneficioso para el paciente, así como alivia dolores, también puede aliviar náuseas, ansiedad. Ha sido muy utilizado. En España específicamente se utiliza mucho. Se ha visto que los pacientes tienen una pues, mejor evolución si quisieran optar por eso, y como dice el doctor, cuando se trata el manejo del dolor o síntomas, es importante ir evaluando, ¿verdad?, la dosis con el personal médico, ¿verdad? Pero sí creo que es muy beneficioso, es una opción natural y sí se utiliza bastante ahora. Ok, yo creo que alguien del público tenía levantada la mano. Vamos a ver. Dice, hay una pregunta que dice, ¿cómo saber si se puede bajar la dosis de los medicamentos por mejoría? Bueno, en el caso de dolor, específicamente yo podría mencionar el caso de los opioides, que tal vez es uno de los medicamentos que más se utilizan. Los opioides, cuando están bien indicados, no van a presentar mayor efecto secundario. Generalmente el paciente los va a tolerar muy bien y el efecto que va a tener es una analgesia casi al 100%.
Cuando esta analgesia se ha alcanzado y el paciente empieza a sentirse mejor y el proceso por X o Y razón se mejora, el proceso, digamos, que va causal del dolor mejora, resulta que los opioides se ha visto que empiezan a manifestarse ya con sus efectos secundarios. Esto quiere decir, bueno, al principio, doctor, yo me sentía muy bien, estaba muy bien durante todo el día, sin embargo, yo ahorita ya empiezo a tener sueño, ya empiezo a marear un poquito, fíjese que ahora ya no me levanto temprano, sino que levanto más tarde, entonces a veces son indicadores en decir, bueno, yo le voy a bajar un poquito la dosis, veamos, o le voy a quitar X o Y medicamento, porque ya sabemos que los efectos adversos o secundarios empiezan a manifestarse de una mejor forma, porque el dolor está desapareciendo, o la causa del dolor está mejorando. Entonces, ese es un indicador que normalmente podríamos tomar para este tipo de medicamentos. Ok, gracias, doctor. Sandra González quería hacer alguna pregunta. Sandra, puede hacer su pregunta. Perdón, creo que se habrá apachado mi botón sin querer, no tenía pregunta. Ok, gracias. Hay otra pregunta que nos dice, ahora que la dexmedetomidina está tomando auge, ¿tiene experiencia del uso de esta en manejo del dolor oncológico como coadyuvante? Bueno, generalmente la dexmedetomidina se ha utilizado mucho, sobre todo en intensivo, sobre todo para sedación en los pacientes que a veces están ventilados, en pacientes que están en con algún síndrome de ansiedad, generalmente por abstinencia, se puede utilizar. Yo le diría que lo que más se está utilizando, más que la dexmedetomidina, es la ketamina. La ketamina es un anestésico de muchos años de uso, y generalmente la ketamina a unas dosis bajas subanestésicas sí se ha visto que puede ayudar a cierto tipo de dolor. Sin embargo, lo que sucede con la ketamina es que la persona que la utilice debe tener mucha experiencia, porque la ketamina tiene efectos secundarios sumamente desagradables, que si no son bien controlados, pues para el paciente puede ser una experiencia que mejor tener dolor que tener esa experiencia. Entonces, la ketamina sí se ha utilizado, generalmente se utiliza por un tiempo prolongado, puede ser hasta de un mes, por infusión generalmente intravenosa, bien controlada, y eso es lo que más se ha utilizado, le diría yo, más que la dexmedetomidina. La dexmedetomidina es más que todo para alcanzar una sedación un poquito más marcada cuando el paciente pudiera tener algún problema o no responde bien a otro tipo de sedantes. Ahí pues la dexmedetomidina podría ser una buena opción. Ok, muchísimas gracias. No sé si alguno de ustedes, vamos a ver, aquí hay una pregunta. ¿Qué tan efectivos son los tratamientos homeopáticos en el tratamiento del dolor? Bueno, mire, los tratamientos homeopáticos, la verdad es que son válidos. Son válidos porque tanto la medicina alternativa como la medicina que nosotros practicamos, la científica, pues todo va a tener su tope. Pienso que ninguna de las dos pues tiene ninguna, pues va a ser la panacea. La medicina natural, la medicina homeopática verdaderamente tiene algunos medicamentos que se pueden ser utilizados, pueden regular muchas veces la inflamación, por ejemplo, en vez de quitarla, por ejemplo, como hacen los antiinflamatorios no esteroideos, o con lo cual puede ser eventualmente beneficioso para el cuerpo. Puede regular muchas veces algunos otros mecanismos que nosotros con la medicina tradicional lo que hacemos es cancelarlos totalmente. A diferencia de la medicina homeopática, puede ser un poquito más lenta también, pero sin embargo efectiva para mejorar los síntomas del dolor.
Efectos secundarios, pues obviamente probablemente vayan a ser casi nulos, a menos que alguna persona por mala suerte presente una reacción alérgica a alguno de los componentes de las medicinas que puedan tener, de las hierbas naturales que puedan tener, o incluso hay medicinas homeopáticas que están hechas de componentes tanto vegetales como minerales. Pero es rarísimo que alguien presente realmente una reacción alérgica, pero podría presentarse. Reacciones secundarias, les diría que es bien difícil, pero sí es válido para controlar el dolor. Ok, muchísimas gracias, doctor. También hay una pregunta de cómo se evita la adicción a los analgésicos o a opioides, y ya que hay una epidemia en Estados Unidos de muertes por sobredosis de este tipo de medicamentos. Correcto. Bueno, era una pregunta que realmente esperaba que alguien me hiciera, porque eso pues no es secreto. Y actualmente pues hubo un uso desmesurado de los opioides. Y eso pues llevó a que las muertes por uso de opioides pues se aumentaran. Sin embargo, esa es la importancia de que el paciente y el público en general entienda que los opioides deben de ser manejados por especialistas, por personas que sepan cómo dosificar los opioides. Si hablamos de un paciente oncológico, la verdad es que la adicción va a ser rara. El paciente oncológico necesita el medicamento y la adicción propiamente puede nunca existir. Y hay que tener mucho cuidado porque hay varios términos que médicamente se pueden manejar. Por ejemplo, uno puede decir, tengo tolerancia, o un paciente va a presentar tolerancia al medicamento. Yo le doy y no le hace efecto. Yo ya le estoy dando 3 pastillas al día y no le hace efecto, pero el medicamento del paciente se volvió tolerante. Eso no es adicción. Y sencillamente se rota a otro opioide y el medicamento siguiente va a ser opioide y el paciente va a responder igual. O sea, tal vez va a responder a una mejoría y sencillamente eso no le va a causar ningún tipo de problema. Pero es bien importante estos términos. La adicción obviamente se puede dar si nosotros vamos a usar, por ejemplo, un opioide porque me doblé el dedo. El dolor que voy a tener para doblarme el dedo no es un dolor, si vemos en la escala de 0 a 10, probablemente es 10, pero estamos hablando de un dolor somático que probablemente usando hielo, tomando algún antiinflamatorio, incluso inmovilizándome el dedo, se me va a aliviar. Entonces, ¿por qué tengo que tomar yo un opioide para eso? Ahí corremos el riesgo de entrar en adicción. Y ese ha sido el problema de mal utilizar los opioides. Entonces, por eso mi énfasis en que debemos de conocer los tipos de dolor que hay para tratarlos adecuadamente. Gracias, doctor. Eso es súper importante lo que hablaba el doctor, que yo creo que todo el manejo de estos medicamentos es sumamente delicado y pues lo tenemos que dejar en manos de las personas expertas en esto, ¿verdad? Y por eso es que tenemos que trabajar en equipo para, como bien decía el doctor, para ir rotando los medicamentos. Si un opioide no le funcionó, pues ellos saben cuál otro poder utilizar, ¿verdad? Y poder aliviar al paciente y darle calidad de vida. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, pueden escribirla en el chat, o doctores, si tienen algún último comentario para el público. Yo tengo un comentario, solo quiero hacer énfasis en la importancia de los cuidados paliativos desde el inicio del diagnóstico, ¿verdad? Y que deben ir de la mano y que no lo dejen pasar, ¿verdad? Porque esto va a ayudar a sus pacientes, va a dar una mejor evolución del paciente. Sí, Exactamente, y correcto. también a los cuidadores, ¿verdad? Porque también o sea, está el paciente que obviamente es al que hay que tratar, pero también la fatiga que tiene la persona que cuida al paciente también es bien importante. Si nosotros no derivamos a tiempo a estos pacientes, a, creo que es cuidados de soporte, no es mandarlos en el último momento, sino ir acompañando desde el inicio del tratamiento para que tanto paciente como cuidadores tengan una calidad de vida. Correcto. Así es, yo también enfatizaría en el sentido de que
el paciente al final es el que tiene la enfermedad. Sin embargo, en este tipo de situación, el paciente también se vuelve la familia o cualquiera de las personas que esté involucrada directamente con el paciente. Entonces es bien importante llevar este proceso de acompañamiento, como bien dijeron, no solo con el paciente per se, sino que con todos aquellos que estén alrededor del paciente para que vayan entendiéndolo y vayan ayudándole también a él a entender su proceso y a poder ir mejorando y diferenciando los síntomas para que también todo el personal, todo el equipo multidisciplinario pueda ir tratando de una manera más efectiva esos síntomas y la calidad de vida de esa persona pues sea aún mejor. Muchísimas gracias a los doctores, una excelente plática en que dieron los dos y esperamos que sigan pendientes de nuestros próximos webinars. Que tengan feliz tarde. Muchas gracias. Gracias. Feliz noche, gracias. Integra Cancer Institute es un centro para atención de pacientes adultos con cáncer. Hace más o menos unos 3 años nació un sueño por parte de los socios de tener un centro que maneje el cáncer como debe hacerse. Aquí en Integra abordamos al paciente de una manera multidisciplinaria, de una manera integral. Por lo general los tratamientos con cáncer no solo es cirugía, no solo es quimioterapia, no solo es radioterapia, sino involucran un grupo de subespecialistas médicos dedicados a oncología. Y en lugar de que el paciente vaya de cita en cita, de clínica en clínica, nosotros los reunimos a todos en un lugar. El paciente con cáncer es una de las patologías que más subespecialidades requiere en conjunto. Una de las ventajas que tiene Integra Cancer Center es que sabemos trabajar en equipo y eso es algo muy difícil de encontrar en Guatemala. De hecho, es así como se maneja en los mejores centros del mundo. La idea de esta institución es que somos un equipo, de que el paciente es nuestro centro y pues todos trabajamos alrededor de él para hacerlo mejor. Desde el personal administrativo hasta el personal de enfermería, el personal médico, trabajamos alrededor del paciente para su bienestar. Todas las personas que trabajamos acá, pues no solo es dar el tratamiento médico, sino nos enfocamos mucho en cuidar también la esencia de cada paciente. Entonces no solo es tratar al paciente médicamente, sino todo el conjunto, todo lo que lo rodea, pues es parte también importante del tratamiento. Todos hemos tenido una formación fuera de Guatemala, que hemos asistido a escuelas importantes en oncología, no solo en Latinoamérica, sino en otras partes del mundo, pero hemos tratado de unir esa experiencia de otras generaciones con muchos conocimientos nuevos y juntar estas experiencias para hacer un proyecto nuevo que beneficie a los pacientes en Guatemala. El tener el equipo de doctores que estuvieron a cargo de mi caso, que lo estudiaron, realmente fueron mi salvación, porque mi caso era, o sea, yo estaba entre la vida y la muerte. Y todo este equipo de médicos que fueron los que orquestaron esta gran operación y mi tratamiento y todo, fue primordial. O sea, si no los habría encontrado, yo ya no estaría aquí. Yo ahora lo único que quiero es poder ayudar a muchas personas a través de mi experiencia para fortalecerlas, para demostrarles que uno sale adelante y obviamente con un equipo como el de Integra es mucho más fácil.